Amén. Buenas tardes, queridos hermanos, querida iglesia. Acabamos de disfrutar la mesa del Señor en nuestros hogares, con nuestra familia. Y qué bendición que ahora podamos disfrutar de este momento que el Señor nos tiene con alabanzas, con palabras, con testimonio, sobre todo con mucha vida, hermanos. Hoy, hermanos, hacemos memoria de nuestro Señor. Hoy recordamos a nuestro Señor. Y lo hacemos diariamente, pero hoy en especial celebramos su mesa. Recordamos mediante los símbolos, esa copa de bendición, ese pan que nos fue dado para que nosotros nos acordemos y nunca olvidemos, hermanos, el precio que pagó nuestro Señor para que usted y yo hoy podamos disfrutar de su vida, hoy podamos disfrutar aún de esta transmisión. Si el Señor no hubiera ido a la cruz por nosotros, nada de esto existiría. Nada de esto, hermanos, nada de lo que el Señor nos ha dado hoy pudiéramos disfrutarlo. El Señor nos abrió este vivo y nuevo camino para que disfrutemos de Él. Nos dio la iglesia, nos está haciendo vencedores y hoy quiere llevarnos cautivos. La palabra esta semana hablaba mucho de eso. Y el Señor hoy quiere que durante esta transmisión usted sea un cautivo de Cristo. El Señor lo logre cautivar a usted, logre prender su corazón y que usted no se desconecte ni un solo instante, sino que como una esponja, hermanos, absorba todo este río de vida que viene hoy para su vida. Amén. Vamos a empezar cantando, pero quiero pedirle, hermano, que si usted puede allá en su casa, póngase en pie. Si usted está sentado frente al televisor, póngase en pie. Aquí hay una caja de comentarios, un chat. Vamos a utilizar ese chat porque aunque hoy no nos vemos, aunque hoy no podemos vernos físicamente ni estar juntos, hoy seguimos siendo la expresión del cuerpo. Y a través de ese chat nosotros sabemos que usted está aquí. A través de ese chat usted puede compartir con los hermanos, decir sí, amén, aleluya, gloria al Señor. Usted puede hacerse sentir a través de ese chat. Entonces utilice esa herramienta que el Señor nos ha dado. ¿Qué tal si pone ahí en el chat? Le dice a todos los hermanos que están aquí conectados junto con usted, le dice, hermano, lo amo en el amor del Señor. Póngalo ahí en el chat y todos los hermanos vamos a dar esa expresión de amor como iglesia. Amén. Vamos a empezar cantando el himno C11. Como le compartí ahorita, póngase en pie en su casa. Mientras cantamos, mientras estemos disfrutando, esté con esa actitud, esté con ese fuego en su corazón, póngase en pie, no esté ahí acostado, no esté simplemente sentado, abra su boca, no solamente nos mire a través de esta pantalla, haga este momento suyo, este momento es de usted, el espíritu que está aquí en el set de transmisión está ahí en su casa también, tenemos ese derecho, ese mismo espíritu todo. Entonces vamos a disfrutar, vamos a cantar, abra su boca, proclame, si tiene alguien a su lado ahí con su familia, proclámele, cante, amén. Vamos a disfrutar. Himno C11 dice, eres mi amor, Jesús, mi primer amor, Señor. ¿Cómo expresar en palabras tu valor? Bello Jesús, un tesoro sin igual. Fuera de ti, otro igual no he de encontrar. Hermanos, fuera del Señor, no hay nada igual. No hay nada que ni siquiera llegue a parecérsele. Nuestro Señor es un tesoro singular. Amén. ¿Qué tal si cierra sus ojos y le dice al Señor, Señor, tú eres mi tesoro singular. Señor, fuera de ti no hay otro igual. Y yo hoy quiero disfrutarte. Yo quiero dejarme cautivar por ti. Señor Jesús, hoy quiero que cautives toda mi vida. Quiero que cautives cada pensamiento. Hoy quiero que cautives cada sentimiento, Señor, para darme a ti, Señor, como esa ofrenda, ese olor fragante, Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar. Eres mi amor, mi primer amor, Señor. ¿Cómo expresar en palabras tu valor? Bello Jesús, un tesoro singular. Fuera de ti, otro igual no he de encontrar. Oh mi Señor, ¿a quién te compararé? Tú eres Dios, con quien te confrontaré. No hay otro igual, no hay otro igual. Me conduces junto a ti, me atraes tú, mucho más que el mundo aquí. Te amo a ti, Jesús.
Te amo a ti, Jesús. Tu valor nadie supera. Nada deseo yo, pues solo tú eres quien me llena. Es tu mirar el que da iluminación, y tu hablar es muy dulce al corazón. Solo tu amor me constriñe a vivir por ti, Señor, y me lleva a servir. Oh mi Señor, eres mi real placer, consolador, plena gracia a mi ser. No hay otro igual, alegría para mí. Un manantial de aguas vivas tengo al fin. Oh mi amado, ven, cara a cara anhelo verte. No tardes, ven, llévanos, despósanos eterno. Te amo a ti, Jesús. Te amo a ti, Jesús. Tu valor nadie supera. Nada deseo yo, pues solo tú eres quien me llena. Dígale al Señor: Señor, solo tú eres quien me llena, Señor. No hay otra cosa que me llene. Señor, ni mi trabajo, ni bienes, ni nada me da la realidad de sentirme lleno y pleno, como me lo da tu presencia, como me lo da servirte, como me lo da, Señor, amarte. Oh, Señor Jesús, dígale del fondo de su corazón: solo tú eres quien me llena. Solo tú eres quien me llena. Solo tú me has cautivado, Señor. Oh, Señor Jesús. Póngalo ahí en el chat también. Solo el Señor me llena. Amén. Amén. Pueden buscar el himno C40 en su himnario, amados hermanos. Dice así: tu amor me atrae a consagrarme a ti. Me has cautivado, te entrego todo a ti. Qué privilegio rendir mi ser a ti. Eres mi amor, oh Señor, te amo a ti. Hermanos, los cautivos del Señor, son esos que pueden brindar el olor, la fragancia de Cristo por donde quiera que vayan. Hermanos, el Señor hoy nos invita a que nosotros seamos portadores de esa fragancia, a que nosotros seamos los que llevan la fragancia de Cristo por doquier. Amén. Para eso el Señor necesita de nuestra consagración. Para eso tenemos que estar puestos en el altar. Ese aroma solo sale, hermanos, cuando nos ponemos en el altar y somos esa ofrenda, ese sacrificio vivo, ese olor fragante. Cuando somos consumidos, cuando su yo, cuando nuestra opinión, cuando nuestros planes son consumidos por el Señor, ahí es donde sale ese aroma fragante. Ahí es donde sale ese olor grato. Y el Señor dice: ¡ah! ¡Qué aroma rico! ¡Qué olor fragante! Me satisface. Amén. Que nuestra vida, hermanos, siempre tenga ese olor fragante. Este himno C40, vamos a cantarlo. Guarda, Señor, hoy mi corazón, puro y sincero solo para ti. Amén. Guarda, Señor, hoy mi corazón, puro
puro y sincero, solo para ti, que no se desvíe y que te ame a ti y que te contemple y mire solo a ti. Tu amor me atrae, tu amor me atrae a consagrarme a ti. Me has cautivado, me entrego todo a ti. Qué privilegio rendir mi ser a ti. Eres mi amor, oh Señor, te amo a ti. Dígale: arde, Señor, en mi corazón. Arde, Señor, en mi corazón. Que no se apague mi fulgente amor. Que más resplandezca mi amor por ti. Amor tan nuevo como el día que te conocí. Tu amor me atrae, tu amor me atrae a consagrarme a ti. Me has cautivado, te entrego todo a ti. Qué privilegio rendir mi ser a ti. Eres mi amor, oh Señor, te amo a ti. Mira esta tercera estrofa, dice: toma mi vida, la ofrezco a ti. Si 1000 yo tuviera, las entregaría a ti. Nada retengo, pertenezco a ti. Mi ser y futuro, Señor, son para ti. ¿Qué tal si mientras canta esa estrofa, haga su oración y dígale al Señor: Señor, toma mi vida. Señor, yo lo ofrezco a ti. Si 1000 yo tuviera, las entregaría. Haga cada estrofa, cada letra de esa su oración mientras canta. Amén. Oh Señor Jesús. Toma mi vida, la ofrezco a ti. Si 1000 yo tuviera, Señor, las entregaría a ti. Nada retengo, pertenezco a ti. Mi ser y futuro, Señor, son para ti, son tuyos, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, dígale: tu amor me atrae a consagrarme a ti. Tu amor me atrae a consagrarme a ti. Me has cautivado, te entrego todo a ti. Qué privilegio rendir mi ser a ti. Eres mi amor, oh Señor, te amo a ti. Toma mi vida, toma mi vida, la ofrezco a ti. Si 1000 yo tuviera, las entregaría a ti. Nada retengo, pertenezco a ti. Mi ser, mi futuro, Señor, son para ti, para servirte, Señor. Tu amor me atrae a consagrarme a ti.
me has cautivado, te entrego todo a ti. Qué privilegio rendir mi ser a ti. Eres mi amor, oh Señor, te amo a ti. Amén. Dígale al Señor, Señor, eres mi amor, oh Señor, te amo a ti, me has cautivado. Amén. Todos los que han sido cautivados por el Señor, pongan en los comentarios, soy un cautivo del Señor. Amén. Amén. Ahora seguimos, hermanos, con este video que vamos a disfrutar. Jesús es el Señor. Jesús, oh Señor, Señor Jesús, Jesús es el Señor. Qué alegría, amados hermanos, encontrarnos una vez más, primer día de la semana, domingo, donde hacemos memoria de nuestro Señor, donde disfrutamos de todo lo que Él hizo por nosotros. Y una vez que terminamos en nuestras casas de partir el pan, estos símbolos sagrados, donde hicimos memoria de Él, recordamos lo que Él hizo, hemos disfrutado de unas alabanzas muy preciosas, unas alabanzas donde nos llevaron y nos introducieron a disfrutar de la persona de Cristo. Vamos a iniciar la palabra profética, la palabra que nos da una dirección, esta palabra que nos lleva a todos caminar juntos, amén. Pero antes de entrar en esta palabra, vamos a honrar, vamos a orar por los diezmos, por los votos, todos estos diezmos que han entrado esta semana. Vamos a bendecir los negocios de los hermanos para que el Señor siga abundando, para seguir haciendo la voluntad de Él, amén. Todo es para la obra del Señor. Invitamos a nuestro hermano David Maestre para que en este tiempo ore por estas ofrendas, amén. Jesús, amén. Señor, muchas gracias. Señor, te alabamos. Señor, te damos gloria, alabanza, adoración. Amén. Por darnos esta oportunidad, Señor, de sembrar delante de ti. Amén. Señor, en estos tiempos de crisis en el mundo, Sí. tú nos das la gracia de sembrar. Amén. Señor, nos das este placer y esto produce gozo, Amén. alegría en nuestro corazón. Oh, Señor. Que usted nos dé esta oportunidad. Amén. Oh, Señor, usted es maravilloso. Amén. Bendice cada familia, Señor. Amén. Cada hermano que está unido a esta ofrenda. Bendice, sana a tu pueblo, Señor, y pedimos que restaures este ministerio completamente. Amén. Normaliza, Señor, que podamos esperarte haciendo así, creyendo y obedeciendo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Jesús es el Señor. Ahora nos preparamos para disfrutar de esta palabra profética. Esté orando desde su casa para que la palabra llegue a cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, seguimos preparando nuestro corazón. Vamos a darle la oportunidad al Señor de abrir nuestro corazón a la palabra en esta hora. Y voy a invitarlos a orar. Señor, te agradecemos por tu hablar. Te agradecemos por tu amor a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque al hablar es porque nos amas y quieres que nosotros vivamos esta palabra. Pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, cada uno de los hermanos que está recibiendo esta palabra, que la va a recibir, adecúa nuestros corazones, Señor. Dispón un corazón abierto, un corazón sencillo, un corazón, Señor, que pueda permitir que esta palabra avive nuestro espíritu. Señor, te rogamos que en esta hora vengas a lavar, a limpiar con tu preciosa palabra, a dar dirección, a dar luz con la palabra profética que tú has traído a nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, y este es el encargo que el Señor ha traído a nosotros realmente al final de los tiempos, en el momento actual en que estamos, necesitamos tomar la palabra de Dios, tomar la palabra profética que el Señor nos ha estado hablando, para que realmente penetre en nuestro corazón y realmente pueda producir lo que el Señor está haciendo. El encargo general que el Señor nos está trayendo es cómo el Señor está perfeccionándonos como ministros del nuevo pacto. Recuerde quién es usted. Recuerde quiénes somos nosotros. Cada uno de nosotros somos ministros del nuevo pacto. Y esto es lo que el Señor está formando.
desde la semana pasada cuando el Señor nos hablaba las experiencias de cómo el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron perfeccionados a pesar de sus defectos, de su condición, de sus situaciones, de sus luchas. Dios perfeccionó al apóstol Pablo y perfeccionó al apóstol Pedro. Al apóstol Juan, al final, fue el ministerio que el Señor usó y que está usando el Señor para introducirnos y prepararnos a todos nosotros. Entonces, en este ministerio de Juan proseguimos adelante con este nuevo, más que un tema, no es un tema realmente, es un encargo, y es que así como el Señor prepara a los que llama, ahora el Señor también nos cautivó, nos cautiva, y el Señor nos está preparando internamente para que manifestemos su olor grato. Recuerde que el Señor, hermano, nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a manifestar su grato olor, que es manifestarse a sí mismo Él en nuestras vidas. Entonces, este es el encargo de esta semana. Como introducción, vemos entonces que el Señor nos cautivó para exhalar su fragancia, para manifestarlo, pero que también vamos a ver en esta semana lo que el enemigo, que es la contraparte, el enemigo de Dios, no quiere que esto se lleve a cabo. Actualmente estamos enfrentando una situación real, una situación actual. Lo que está pasando, la situación global, tanto económica, tanto la situación de la pandemia, son asuntos que no son casualidades. Están pasando porque esto está escrito en la palabra de que al final de los tiempos se darían todas estas cosas. Pero el Señor en su amor viene a perfeccionarnos a nosotros y a mostrarnos, a enseñarnos que ahora hay un mover también, así como el Señor está preparando a su iglesia, hay un mover actualmente de parte del enemigo de Dios para impedir que ese olor grato sea manifestado. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta semana, cómo el hablar de Dios es que puede ayudarnos, salvarnos, rescatarnos, librarnos de las trampas que Satanás está maquinando continuamente y quiere sumergirnos. Y en eso para que nosotros no adoremos a Dios. Porque recuerde, el Padre está buscando tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y el enemigo quiere evitar la adoración a Dios. Entonces, hermanos, estos puntos son muy importantes. Conocer el hablar de Dios, conocer las estrategias de Satanás, conocer las trampas que el enemigo de Dios maquina para destruir nuestras vidas, es lo que necesitamos realmente mientras recibimos esta palabra y usted ha estado disfrutando esta palabra delante del Señor. Necesitamos realmente considerar nuestra condición, porque Dios también ha venido a través de esta palabra a mirar cómo estamos nosotros y a mostrarnos lo que nosotros necesitamos para vencer estas estrategias del enemigo. Entonces, la primera estrategia que Satanás usa para debilitarnos, para que la adoración a Dios no se lleve a cabo, es quitar la palabra de nuestras vidas y puntualmente la palabra profética, porque actualmente, a través de la palabra profética, nosotros estamos siendo guiados y direccionados para esperar al Señor en su segunda venida. Y es la palabra que nos capacita, que nos prepara, que nos perfecciona. Entonces, cuando no valoramos el hablar del Señor, ¿qué pasa? Allí el enemigo gana terreno en nuestro corazón. Tal vez cuando el misterio de iniquidad que está actuando actualmente, este misterio de iniquidad lo que quiere es esparcir la maldad, y esta maldad tiene que ver realmente con que nosotros dejemos de lado usar nuestro espíritu. La maldad no se refiere aquí solamente a pecados como matar o como robar o como otros pecados, no. Se refiere a que en el momento en que nosotros dejamos la adoración a Dios, dejamos de unirnos, de usar el espíritu que el Señor nos ha dado, en ese momento comenzamos a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor viene a alertarnos, viene el Señor a hablarnos para que direccionemos nuestras vidas y podamos discernir
¿Qué tanto realmente nosotros estamos usando nuestro espíritu en la vida diaria? Porque esto es lo que el Señor desea y esto es lo que este ministerio ha traído. Que el Espíritu del Señor sea usado continuamente en nosotros, porque esto es lo que trae la naturaleza de Dios a nuestras vidas. Cada vez que nosotros usamos nuestro espíritu, cada vez que nosotros estamos en la presencia del Señor, la santidad de Dios se forma más en nosotros. Su propia naturaleza se forma más en nosotros. Entonces, hermanos, alentémonos a seguir adelante, a discernir estas estrategias. Consideren un momento, consideremos juntos cuánto hemos dejado de usar el espíritu, que es cuánto hemos dejado de lado la palabra, cuánto hemos dejado de valorar la palabra. Necesitamos considerarlo y cómo estamos frente a esto. Entonces, la otra estrategia que el Señor nos llevarnos o no usar nuestro espíritu, pero vamos a ver por qué. Vamos a ver un versículo muy importante en 1 de Juan 2:18 que dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Otra estrategia, para hablar de esta estrategia siguiente, es importante hablar también que el anticristo viene. Y no colocamos en el centro de nuestra vida la venida del anticristo, sino la venida de nuestro Cristo, de nuestro Señor. Pero es importante entender la raíz de la palabra Cristo, que es el ungido, el escogido, el comisionado por el Señor para llevar a cabo su voluntad, llevar a cabo su obra. El Señor entró en nosotros, se mezcló con nosotros en nuestro espíritu, nos ungió a nosotros también. Y por eso es importante entender qué es el anticristo. El anticristo es todo lo contrario a Cristo. El Señor ya está en nuestras vidas, pero el anticristo viene a apagar, viene a impedir, a neutralizar esa unción que Dios nos dio y que quiere transmitir a través de todos nosotros. Por eso es importante, hermanos, entender el objetivo del enemigo. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Ese entonces es un punto central del enemigo y es neutralizar la unción. Pero nosotros en el nombre del Señor declaramos, creyendo, que no vamos a permitir. Hermano, considere si en nuestra vida esto ha entrado, cuánto tal vez nos hemos apagado o qué conflictos tal vez estemos viviendo. Es porque tal vez esto ha entrado, pero esta palabra viene a alentarnos, a mostrarnos que estamos unidos, que la unción está en nosotros y que nuestra gran necesidad es volver otra vez al Señor, no usar nuestra carne, porque lo que da apertura a que esto entre en nosotros y nuestro espíritu se apague, es comenzar a dejar de lado la palabra de Dios, la palabra profética, e iniciar nuestra propia manera, nuestra propia forma de resolver las situaciones. Y aplicando esto a la vida diaria, nosotros muchas veces buscamos resolver nuestros propios conflictos personales con nuestros argumentos, con nuestras propias discusiones y contiendas. Y eso es usar nuestra carne y apagar el espíritu. Entonces, que Dios traiga a nuestras vidas un despertar, porque recuerde a lo que el Señor nos ha llamado, a manifestar su grato olor. Y es por eso que necesitamos, de una manera profunda, de una manera sincera, de una manera viva, necesitamos ir delante del Señor y abrirnos a Él. Cuando el Señor nos hablaba de que Adán y Eva estaban desnudos antes de que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, eso muestra la sencillez con que ellos estaban y conversaban con el Señor permanentemente. Estar desnudos, entre comillas, es estar abiertos delante del Señor. Es no tener nada que cubra nuestra situación. Cada vez que nosotros nos justificamos, cada vez que colocamos algo, anteponemos la palabra y eso impide que nosotros realmente podamos manifestar el olor del Señor. Por eso es importante ser
ser abiertos al Señor. Por eso es importante abrirnos, no cubrir nuestra desnudez, porque cada vez que cubrimos nuestra desnudez, es decir, podemos llegar al punto de vivir como si no estuviéramos, como si no pasara nada. Tal vez dejamos de leer la palabra, dejamos de recibir la palabra profética, dejamos de orar y luego llevamos una vida normal, entre comillas, como si nada pasara. Eso es cubrir nuestra desnudez. Y por eso es importante, hermanos, considerar y meditar. También, así como el enemigo usa estas estrategias y estas trampas, como la siguiente trampa, que es eliminar nuestra comunión con el Señor, nosotros no podemos permitir esto. Esta trampa, el enemigo cuando quita la palabra de nuestro corazón, cuando dejamos de usar nuestro espíritu, se pierde la comunión con Dios. Y esta es la tercera estrategia. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Aun si estamos viviendo una situación similar, y esta es nuestra lucha diaria. Lo que necesitamos realmente es volver a la oración, es volver a conversar con el Señor, es volver a abrirnos a Él. Es decirle, Señor, tú sabes cómo estoy, con sinceridad, con sencillez, tú sabes cómo me siento, tú sabes las luchas que tengo, las situaciones por las que estoy viviendo, pero Señor, en esta hora vuelvo mi corazón a ti, y esto tiene que ser un continuo sacrificio, como el Señor nos habla en Daniel 8:11. Esto tiene que ser un continuo sacrificio. La oración continua, la oración constante es lo que nos va a llevar a nosotros a recibir del Señor su naturaleza, su santidad, su propia esencia. Entonces, hermanos, el llamado que Dios nos está haciendo es a discernir, entender en su vida y en mi vida en qué momento estamos reemplazando la palabra de Dios por nuestras propias cosas, en qué momento nosotros estamos dejando de usar nuestro espíritu, en qué momento especial en nuestra vida hemos dejado la comunión con Dios. Tal vez sí hay conflictos y situaciones, pero es momento de volvernos al Señor. Es momento de abrirnos a Él y es momento, como dice Apocalipsis 5:8, que las oraciones de los santos son esas copas de oro llenas de incienso. Si el Señor lo habló y nos lo está hablando a través de la palabra profética en este momento, y el Señor lo habló en este ministerio de Juan, al final en Apocalipsis, es porque esto es una condición muy importante, hermanos, para vencer las estrategias del enemigo. Permanecer en oración. Tal vez no todo el tiempo oramos, pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos lleve cada día a avivar la comunión con Él permanentemente a través de la oración y a través de la intercesión. Entonces, hermanos, recuerde quiénes somos nosotros. Vamos a seguir ahora compartiendo. Nuestro hermano David va a pasar a continuación para compartir sobre el hablar de Dios de una manera positiva. Hemos visto estas tres estrategias y son negativas porque es la acción de Satanás que quiere derrotarnos y quiere vencer. Satanás quiere, recuerde, hermano, que se acabe la adoración a Dios. Y no se lo vamos a permitir. A continuación, David nos va a compartir cómo el hablar de Dios viene a contrarrestar, viene a eliminar, viene a vacunarnos, viene a limpiarnos, viene a lavarnos, viene a motivarnos y a inspirarnos para poder seguir adelante y realmente, hermanos, manifestar su olor, el olor del Señor. Jesús es nuestro Señor. Amén. Gracias al Señor porque el Señor está desenmascarando a su enemigo por medio de la palabra profética. Por eso, amados hermanos, es tan importante que estemos unidos al hablar actual del Señor. Claro, unidos a la palabra, pero aún mucho más al hablar actual del Señor. El enemigo hace todo lo posible para aislarnos de su hablar actual. Es tan fácil estar en la red, pero hay dificultad en ir a la palabra, que el enemigo sabe que si nosotros estamos atentos a esto, su fin está muy cerca. Vamos a valorar el alimento diario. Vamos a unirnos a esta palabra. El enemigo está asustado. Él sabe que si nosotros luchamos con el Señor, nos unimos al Señor, su fin está muy cerca. Por eso el Señor nos ayude cada día, así como compartía nuestro hermano Juan,
a ejercitar nuestro espíritu, a valorar la palabra y a tener comunión con el Señor. Hermanos, no solamente vemos los planes que tiene el enemigo, sino que ahora vamos a ver un aspecto positivo que Dios tiene con nosotros. Este aspecto positivo es que nosotros somos ministros del nuevo pacto. Y en este ministerio, algo crucial y fundamental son los ministros. Usted y yo fuimos llamados para ser esos ministros del nuevo pacto. Y necesitamos tener un vivir de acuerdo a esos ministros. Dice, el Señor nos hablaba de que Él tiene un objetivo y es transformarnos. Que nosotros tengamos un vivir. El Señor nos mostraba esta semana que Él no quiere solamente que hagamos cosas para Él. Él quiere que vivamos absolutamente para el Señor. Muchas veces como hijos de Dios pensamos que solamente servir y uno a veces siente que está dando mucho a Dios, pero no, nunca. Nosotros en realidad lo que damos es escaso porque el Señor quiere nuestra vida entera. No quiere decir que vamos a dejar de trabajar, que vamos a dedicarnos solo a leer la Biblia. No, a donde estemos trabajando, el Señor quiere que tengamos un vivir absoluto para Él. Él ya nos compró y ahora está exigiendo que tengamos ese vivir. Hermano, yo estoy todavía muy lejos de esta realidad. Yo compartí ayer con mi hermano que yo necesito entrar más en esta realidad porque el Señor está exigiendo un vivir total para Él. Que el Señor nos ayude a invocar más su nombre, a tener dependencia total del Espíritu y así podamos vivir para el Señor. Aleluya. Si nosotros tenemos ese vivir, este pensamiento de un vivir absoluto, eso va a cambiar todo. Nuestro servicio, nuestra relación con los hermanos, nuestras ofrendas. Hermano, todo se va a ver reflejado en una excelencia al Señor. Y el Señor nos mostraba de que, vamos a leer en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, hermano, más adelante van a hablar sobre expresar este olor. Pero una palabra clave aquí es manifestar el triunfo. Dice siempre en triunfo. El Señor nos lleva en triunfo, hermano, y nosotros necesitamos ser esos que anuncian el triunfo del Señor. ¿Y cómo nosotros como ministros podemos anunciar ese triunfo? Si conocemos la obra del Señor y a nuestro Señor. ¿Cómo lo conocemos, hermanos? Teniendo un vivir de iglesia, el cual incluye la comunión con el Señor y también con los santos. El Señor cada día nos ayude a tener esa experiencia, porque no podemos ser eso que anuncian solamente el asunto de la muerte, el asunto de Satanás. No podemos ser los que anuncian eso. El Señor quiere que nosotros seamos los que anuncian el triunfo del Señor. Cada vez que usted y yo decimos que este mundo es muy fuerte, que el pecado es muy fuerte, que yo no voy a dar, hermano, usted está anunciando la muerte, usted está anunciando la obra de las tinieblas. Claro, nosotros reconocemos que somos débiles. Yo reconozco que soy demasiado débil, pero en Cristo somos más que vencedores. Amados hermanos, vamos a anunciar el triunfo del Señor. El Señor murió en la cruz y Él nos da esta victoria. Mire cómo nos dice, le leo un pequeño par, en la página número 83 del Alimento Diario dice así: tenemos debilidades, por eso Satanás nos acusa. No somos superhéroes que no tienen pecados ni debilidades. Algunos creen, decía nuestro hermano Miguel, que yo no tengo debilidades, pero soy un hermano que tengo carne. Puedo quedarme mirando a mí mismo o puedo mirar a Cristo. No miremos nuestras debilidades, miremos a Cristo. Hermano, usted y yo vamos a tomar este consejo. Vamos a mirar a Cristo. Si usted se queda viendo sus debilidades, y yo que muchas veces lo he hecho, no vamos a desanimar. No, miremos a Cristo, ejercitemos nuestro espíritu, tratemos lo que Dios quiere que tratemos, pero vamos a anunciar estas virtudes. Para ir culminando en Apocalipsis, capítulo 12, tenemos un pasaje maravilloso de liberación y de mucho ánimo. El versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche. Amados hermanos, el Señor nos está dando una palabra de mucho aliento. No dejemos que el enemigo nos acusa. El Señor nos ha dado 3 armas, las cuales usted necesita guardar en su corazón. El versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre de Cristo representa su obra maravillosa. Vamos a unirnos. No confiamos en nuestra fuerza, confiamos en esta obra. La palabra representa la Biblia y el hablar actual del Señor. Vamos a unirnos a estas armas maravillosas. Y la tercera es que no amaron su vida. Hermano, eso habla del Espíritu. Vamos a ejercitar más nuestro espíritu y vamos a confesar y anunciar la victoria del Señor. El Señor nos siga bendiciendo. Nuestro hermano Johnny continúa. Y hermano, no dejemos de usar estas armas que el Señor nos ha dado. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, hermanos. Siguiendo con la línea que nos estaba mostrando el Señor a través de su palabra y a través de este ministerio, el Señor quiere que nosotros creamos en lo que está escrito, la victoria total de Cristo. Hermanos, el Señor Jesús mostrando como un ejemplo, bueno, primero que todo siguiendo con esta línea, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 12 dice que más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bueno, primero que todo queremos seguir pidiéndole ayuda y seguir pidiéndole fortaleza al Señor por esta palabra. La damos con mucho temor, con mucho temblor, porque de verdad que nos hace falta mucho. Así como decía David, nos falta mucho este aroma de Cristo, lo reconocemos, es así. Pablo lo creía, porque Pablo fue el que lo escribió. Pablo fue el que anotó esto quedó estipulado, quedó listo, ¿cierto? Pero hermanos, un ejemplo de esto fue cuando el Señor Jesús nos hablaba y Él, a través de los discípulos, Él siempre les anunció 3 veces como un ejemplo de que Él moriría y que resucitaría. Ellos no creyeron en este hecho. Es la experiencia de nosotros también, porque muchas veces nosotros tampoco creemos en lo que está escrito. Si ellos hubiesen creído en lo que el Señor les había dicho, ellos habrían sido los primeros que habían estado en la tumba en el momento cuando Él resucitó. Ellos debieron haber estado esperando, el Señor Jesús resucitará. El Señor va a resucitar en estos momentos. Hermanos, si esa hubiese sido la experiencia de ellos hubiesen estado hasta cantando, ellos hubiesen hecho una reunión maravillosa, ¿cierto? Pero no fue así. Entonces esa es la experiencia suya y esta es la experiencia mía también. No se sienta condenado, no se sienta mal. Hermano, nosotros necesitamos creer en este hecho. Necesitamos creer que necesitamos vivir de una manera totalmente diferente, porque esta debe ser nuestra experiencia, creer en lo que el Señor ya ha hecho. Entonces, hermanos, en el vocablo triunfo de 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que el Señor siempre nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo. Hermanos, esta es la experiencia, o esto nos lleva, primero que todo, vamos a hablar un poco de la historia, nos lleva allá a la Roma antigua, cuando los capitanes, cuando los generales, ¿cierto? Después que ganaban una batalla, después que obtenían un triunfo, ellos entraban a la ciudad de una manera exhibiendo sus logros, trayendo lo que habían conquistado, exhibían ¿qué? La victoria. Entonces, hermanos, hoy, y llevaban a los cautivos. ¿Quiénes eran los cautivos? Los derrotados. Ese es el punto principal aquí. Entonces, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 8, yo se los voy a leer rápidamente por causa del tiempo. En Efesios capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente: por lo cual, dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hermano, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, después de su muerte y resurrección, Él ascendió y llevó cautiva la cautividad. O sea, Él cogió y derrotó a sus enemigos en la muerte, en la cruz. Hermanos, esto hace referencia a que el Señor venció a la muerte, venció el pecado, venció los pecados, venció a la carne, venció al viejo hombre, venció el mundo,
Todas estas cosas quedaron derrotadas en la cruz. Bien, esto por un lado. Pero por otro lado, viendo el asunto de los cautivos, hermanos, hoy los cautivos somos nosotros. Porque en el pasado nosotros éramos cautivos de Satanás y de todas estas cosas que yo estaba mencionando ahorita. Hoy nosotros somos los cautivos del Señor. Cuando el Señor llevó cautiva la cautividad, vino y nos cogió a nosotros y nos cautivó. El Señor nos enamoró. El Señor no nos cogió a nosotros y nos obligó o nos cogió y nos puso unas cadenas. No, Él no hizo nada de eso. Él por medio de su amor nos cautivó. Hermanos, y a través de este cautiverio, hoy nosotros estamos aprisionados en Cristo. Y nosotros estamos exhibiendo ¿qué? A Cristo. Estamos exhibiendo su victoria. Hermanos, cada primer día de la semana, como un día como hoy es primer día de la semana, hermanos, eso es lo que nosotros hacemos. Exhibimos la muerte de Cristo, exhibimos sus victorias, exhibimos los éxitos de Cristo. Hermanos, por eso, aplicación de esta palabra, yo no puedo vivir como un derrotado. Nosotros ya no podemos vivir de una manera vieja. Ya nosotros no podemos vivir exhibiendo los triunfos de Satanás. No, nosotros ahora tenemos que exhibir la victoria de Cristo. Todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos exhibir. Hermanos, este debe ser nuestro vivir. Hay una frase muy importante que me gustó aquí en el alimento diario y yo la voy a resaltar. Hermano, quien conoce la obra de Cristo puede decir: Cristo siempre, repita conmigo, siempre, siempre me lleva en triunfo porque de Él. Amén, hermanos. Entonces vamos a disfrutar esto, vamos a exhibir siempre al Señor. Hermanos, cierta vez es verdad de que muchas veces nosotros pasamos por penas, pasamos por dolores, pasamos por tristezas. Nadie le va a decir a usted, porque usted no es un superhéroe, usted no es la Mujer Maravilla, o usted no es, mejor dicho, lo más grande de esta tierra o el hombre de hierro. Todos tenemos debilidades, pero hermanos, nosotros en medio de nuestras debilidades siempre debemos exhibir la victoria de Cristo. Amén, hermanos. A pesar de esto, a pesar de que nosotros nacimos cautivos por el pecado, por el viejo hombre, por lo que yo estaba mencionando anteriormente, hermanos, la vida de un cristiano, miren esto, siempre debe ser de triunfo en triunfo. Y aún si un cristiano, óigase bien, un hijo de Dios, muriese, hermanos, como lo dijo Charles, lo dijo este misionero, que me gustó bastante, como lo dijo Charles Stout, hermanos, este misionero dijo de que un cristiano necesita, cuando muere, necesita mirar de que la muerte de él cause un efecto o un impacto tan grande en el infierno, pero también en el cielo. Y de que cause que haya una fiesta en el cielo, pero también una fiesta en el infierno. Una fiesta en el cielo, ¿por qué? Porque hubo uno que ganó la victoria, que batalló, que venció, que derrotó al enemigo por medio de su vivir. Y una fiesta en el infierno, ¿por qué, hermanos? Porque era uno que le hacía daño al mismo infierno y que estaba acabando con el mismo infierno. Entonces, hermanos, termino con esto. Esto lo podemos demostrar como lo concluyo de esta manera. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice de que así como los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ahí nosotros vemos el triunfo de Cristo, ¿cierto? Ahí nosotros vemos este hecho consumado. ¿Y dónde se los confirma aún más todavía, hermanos? El Señor a través de la palabra para que usted lo crea y usted afirme más esta palabra. En Juan capítulo 19, versículo 30 dice de que cuando el Señor Jesús hubo tomado el vinagre, ¿cierto? Después de que Él, tomó algo tan desagradable. Yo me imagino que esto fue algo muy desagradable, esto fue algo horrible. Tomar vinagre debe ser lo más espantoso. Pero después que Él tomó el vinagre, hermanos, dijo: consumado es, y entregó su espíritu al Padre. Entonces, hermanos, esto es la consumación del Señor Jesús, de su obra, ¿cierto? De todo lo que Él hizo por nosotros. Y bueno, hermanos, esto hace referencia también al cautiverio de Cristo, porque nosotros somos sus cautivos. Ahora mi hermano Jorge va a seguir, ahora mi hermano Cristian, discúlpenme, va a continuar con este mismo encargo. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Gloria al Señor, hermanos, porque
Amén. Gloria al Señor, hermanos, porque Cristo venció. Cristo venció. Hermanos, y eso me recordó un himno. El himno 58 dice, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Hermanos, aleluya. Debemos siempre exhibir esa resurrección. Debemos siempre exhibir que Cristo es el vencedor. Hermanos, Cristo triunfó. Cristo triunfó sobre el poder de las tinieblas. Él venció. Y eso es una verdad y una realidad hoy. Pero como compartían nuestros hermanos anteriormente, la pregunta es si usted y yo tenemos la actitud de los discípulos de no haber creído a esa resurrección. Hermanos, nosotros necesitamos ser aquellos que creemos en esta resurrección. Hermanos, mire lo que dice en 2 de Corintios 2:14 para continuar con el encargo. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, aunque Satanás tiene sus estrategias, nosotros reconocemos que Cristo ya venció. Nosotros somos los que proclamamos y declaramos que en Cristo está nuestra victoria. Amén. Pero mira que hay una palabra importante. Quiero que vuelva al versículo y subraye cuando dice, nos lleva siempre. Hermano, cuando dice siempre, nos está hablando de un tiempo. Y este tiempo es nuestra vida diaria. Siempre es nuestra vida diaria. En su vida diaria, en mi vida diaria, hermanos. ¿Cómo está la victoria de Cristo? ¿Por qué, hermanos? Porque es que Cristo ya venció el poder de las tinieblas. Ahora la lucha no es esta, porque Él ya venció. Ahora la lucha es Cristo con nosotros. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, hermano, mire, Cristo con nosotros. ¿Por qué? Cristo venció el poder de las tinieblas. Pero Cristo ya venció tu voluntad. Ya venció mi voluntad. Cristo ya venció el poder de las tinieblas, venció el pecado. Pero Cristo ya venció, Él ya ganó en nosotros lo que el mundo nos influencia. Ya ganó en nosotros, venció nuestra vida del alma. Hermanos, porque Dios trae su voluntad por medio de su palabra. Él viene por medio de la palabra profética y nos guía, nos da una dirección y nos dice y nos indica cómo debemos practicar y vivir. Pero nosotros a veces caemos en nuestra propia opinión, caemos en nuestra propia voluntad y hacemos como nos parece. No, hermanos, nosotros necesitamos unirnos a la victoria de Cristo, unirnos a la victoria de Cristo y proclamar que Cristo venció. ¿Y cómo llevamos esto a la práctica, hermanos? ¿Cómo vamos a ir desenglosando un poco esto? Hermanos, aquí el conflicto es diario, la lucha es diaria, en nuestra rutina diaria. Nosotros necesitamos ser sinceros, hermanos, necesitamos ser sencillos. Yo quiero ir a su conciencia, que el Espíritu pueda ir en este momento a su conciencia y usted explore. Pero le pregunto, ¿cómo está su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos? ¿Cómo está su relación familiar, su relación con los hermanos? Porque allí es donde debe manifestarse Señor Jesús. Mire, hermanos, los hermanos decían anteriormente, cuando nuestra alma, cuando hacemos nuestra voluntad, cuando la carne es la que trabaja, la que opera, entonces nuestra alma coge fuerza. Entonces cuando viene el pecado, cuando viene el mundo y nos ataca, hermanos, nosotros a veces queremos contrarrestar eso con nuestras fuerzas, con nuestro propio conocimiento. Y allí es donde caemos. ¿Usted no se ha preguntado, hermanos, por qué a veces siempre cae usted en la misma situación? Porque siempre que entra en su vivir diario, en una situación que se genera, ahí usted siempre cae. Hermano, la verdad es por Cristo en ese aspecto en nuestra vida. Ese aspecto necesita ser trabajado por la victoria de Cristo. Oh Señor Jesús. Hermano, mire,
El Salmo 133:1 dice lo siguiente, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos sin armonía. Miremos nuestra relación como nuestra. ¿Será que hay críticas que hago hacia el liderazgo, hacia los hermanos, hacia la palabra? Hermanos, porque si hay esos conflictos en nuestro interior, Cristo no ha vencido en eso. Y cuando llegue el pecado, llegue el mundo a atacarlo, usted no va a tener fuerzas en su espíritu para vencer esas pruebas que vienen diariamente. Hermano, mire, en 2 Corintios, donde estábamos leyendo, 2 Corintios 2:14, antes Pablo exhortaba a los corintios, animándolo en el versículo 7, animándolos a que perdonaran y consolaran a un hermano. Y en el versículo 8 dice que lo confortéis, en el amor. Hermanos, porque es que eso del olor, del grato olor de Cristo, tiene que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver con nuestra relación con los hermanos. Si en nuestra relación hay un espíritu de perdón, hay un espíritu de unidad, de amor, o si por el contrario manifestamos nuestra voluntad diciendo, no, es que él fue el que se equivocó, él es el que me está debiendo a mí ese dinero, y entonces se generó la barrera y allí no venció Cristo sin usted. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Pero hermano, aquí el secreto está en que, mire, le voy a leer lo que dice el alimento diario. Aquí el secreto de la palabra de Dios nos muestra. En nuestra lucha con Cristo, si Cristo gana, si Él gana, cuando venga el mundo y la tentación, nosotros ganamos. Pero hermano, cuando tenemos esos conflictos, usted tiene que ir y yo tengo que ir en oración al Señor, decir, Señor Jesús, presento este conflicto con sinceridad en mi corazón, sinceramente, Señor, tengo dificultad para perdonar, Señor, pero yo quiero que tú venzas. Hermano, haga eso. Y vaya, contacta al hermano. Este es un tema, hermano, de cruz. Esto no es un tema de guardar nuestra alma, de guardar nuestra imagen. No es un asunto tampoco, hermanos, de querer guardar nuestro propio concepto. No, hermano. Esto es un asunto de que nosotros nos humillemos delante de Dios, tomemos la cruz y sea Cristo quien venza y quien reine en nosotros. El grato olor, hermano, el olor de Cristo, el ser cautivados por el Señor, que haya una procesión triunfante, donde Cristo es el vencedor, donde Cristo es el que nos cautiva, hermanos, tiene que ver en que nuestro vivir diario, Cristo sea quien venza siempre. Oh, Señor Jesús. Amén, hermanos. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Cuando nos rendimos a Cristo como sus cautivos, sin orgullo ni arrogancia de pensar que estamos en lo correcto, la procesión de la cual participamos es donde Cristo es victorioso y no nosotros. Eso genera olor de vida para vida. Hermanos, quiero invitarlo a que en este día, hermanos, usted vaya al Señor en humildad y sencillez de corazón. Se humille delante del Señor, ore al Señor, tome esta palabra, aún tome este versículo de 2 Corintios 2:14, dígale, Señor, sé mi triunfo, sé el triunfo. Perdóname, Señor, quiero perdonar a mis hermanos, quiero arreglar esta situación. Hable con su esposa, hable con su familia, hermano. Arregle todas las situaciones. Este momento de pandemia, de estar aislados, hoy que hay toque de queda en Valledupar, hermanos, es un momento que tenemos familia para que haya reconciliación, haya paz. Y hermano, y en cada casa, el olor fragante, el olor de Cristo, sea de vida para vida. Jesús es el Señor, hermano. Nuestro hermano Jorge va a continuar. Amén. Jesucristo, ese es el Señor.
una vez más estamos aquí con mucho temor, con mucho temblor, pero con una fuerte necesidad en nuestro interior de un deseo de practicar esta palabra. Esto del cautivo, del grato olor, hay que reconocerlo, hermanos, en este primer día de la semana, que todo esto nos hace falta. Usted y yo estemos claros que esta palabra nos encierra, nos lleva a un estado, nos lleva a una realidad y a una experiencia en vida para considerar todo esto que el Señor está apuntando en estos tiempos. Amén. El Señor, para seguir, como venía hablando a través de nuestro hermano Cristian, en estos tiempos de pandemia, de todo esto que sea, el secreto de todo esto, hermano, es rendirnos. De pronto usted y juntamente conmigo estamos buscando muchas personas echándole la culpa a X, a Y situación. Pero hermano, yo quiero considerar algo y lo hablo para mí. El problema hoy es que yo necesito rendirme, ser un cautivo de Cristo para que muchas cosas, hermanos, puedan solucionarse. Todavía hay resistencia, todavía justifico muchas cosas, todavía apunto muchas cosas, todavía señalo. Y por eso hay una serie de situaciones, tanto con el cónyuge, con los hijos, a nivel laboral, a nivel de estudio. Pero el Señor nos está dando un tiempo y necesitamos aprovecharlo para que podamos rendirnos a Él. Entonces, el Señor ilustrado a través de nuestro hermano apóstol, el apóstol Pablo, y nos mostraba un cuadro tremendo, y lo ilustraba a través de la figura de los generales romanos, en cuanto a la victoria. Y dice que las tropas romanas, una vez que venían de la guerra, exhibían sus victorias y los cautivos en la guerra participaban del triunfo. Por un lado vemos lo de la victoria y otro lado los cautivos. Pero aquí ocurre algo interesante con relación a este punto y queremos hacer énfasis en 2 Corintios 2:14. Quiero que podamos proyectar esta cita de 2 Corintios 2:14. Ya a través de lo que hemos visto, los hermanos lo han disfrutado. Yo quiero leerle porque ahí nos habla algo que tiene que ver con cada uno de nosotros y estar claro, hermano, de esa victoria. Amén. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahí yo quiero recalcar algo. Dice que nos lleva. ¿Quién es el que nos lleva? Es Cristo. Usted y yo lo que podamos hacer, hermano, vamos a ser siempre derrotados. Si miramos este cuadro de los generales, hoy ¿quién es nuestro general? Cristo es nuestro general. Cuando ellos entraban con un incensario y ese incensario exhalaba un olor. Pero mire, ¿qué pasaba con ese olor? Habían dos situaciones ahí delicadas. Había uno que era para vida. ¿Quiénes eran los que eran para vida? Aquellos que se rendían al general. Pero también había un olor para muerte. ¿Quiénes eran los que eran? Aquellos que, hermanos, resisten, aquellos que creen que es su capacidad, que es porque tengo ciertas cosas, ya yo voy. No, ese era para muerte. Hoy necesitamos tomar el camino de la vida. Ser aquellos que se rinden ante el general. ¿Quién es este general? Jesucristo. Hoy tenemos la oportunidad de rendirnos. Amén. Que Dios nos lleve esta experiencia, nos lleve esta realidad, hermano, y podamos exhalar ese olor, pero para vida. Amén. Y mirando con todo esto, este olor de muerte era para muerte, pero dentro de este encargo, el Señor a través de su palabra nos hace una pregunta. Dice, ¿por qué ese olor existe? Y podemos manifestarlo. Dice, porque fuimos cautivos por Cristo. Dígale al hermano que está al lado. Porque fuimos cautivos por Cristo. Hermano, esto es algo grande, no hay palabras. Si en nuestra mente queremos dimensionar esto, vamos a tener dificultades. Es un asunto, hermano, de creer que somos esos cautivos de Cristo, que somos cada día derrotados, porque es ese amor. Hay una cita que yo disfrutaba mucho esta semana también, y dice que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constriñir? Que nos deja sin salida. Hermano, eso quiere decir que, hermano, Él necesita ser el primero en todo. Yo necesito ser derrotado, no quiero resistirme más,
quiero tomar una actitud, la posición que Dios me ha dado para que yo pueda avanzar, mi familia pueda avanzar. Amén. Y entonces mirando todo este punto de los cautivos, que mire, es tan tremendo porque un cautivo genera otros cautivos. Su vivir, su actitud, la manera de manifestar, de hablar, la sencillez, la simplicidad, eso trae otros cautivos. Increíble, hermano. Pero mire, mirando todo esto, dice que eso no viene de un conocimiento, eso no viene simplemente de un conocimiento profundo de Cristo, no es algo de la letra, de la capacidad de que porque yo tenga X estudio, ya entonces ya yo tengo esa capacidad. No, hermano, no, déjenme decirle y quiero desanimarlo, por ahí no es. Esto depende es de una actitud de ser cautivo y de rendirnos cada día al Señor. Porque dentro de este proceso, dentro de la vida de la iglesia, hermano, estamos es para eso. No quién tiene la razón, no cómo me muevo, no cómo sirve, este sirve mejor, este sirve peor. No, aquí es un asunto, hermano, de rendirnos todos los días al Señor para que ese olor pueda aparecer. Amén. Dice que eso es importantísimo. Dice, rindámonos al Señor sus cautivos voluntariamente, hermano. Dejemos que el Señor nos venza. Hermano, dígale al hermano que está al lado, dejemos que el Señor nos venza, aleluya. Esa es la manera, hermano, no hay otra. Efesios capítulo 5, versículo 2 nos muestran de alguien, hermano, que tuvo esta práctica, nuestro Señor, el mismo Dios, hermano. Quiero rogarle a nuestro hermano que por favor nos proyecte esa cita de Efesios capítulo 5, versículo 2. Mire, yo le voy a leer. Dice, y andad en amor, aleluya. ¿Cómo es que vamos a andar? En amor. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermano, Dios nos ha dado el mejor lugar que existe en toda la tierra, la vida de la iglesia. No estamos para tener excepciones, que con este sí puedo servir, con este no. No hay tiempo para eso, hermano. Necesitamos el mismo amor, necesitamos servir como esos cautivos que se entregan, que se rinden. Dice que Dios, Cristo nos amó y se entregó. Estábamos en la vida de la iglesia para entregarnos por los hermanos. Independientemente de lo que sea, de lo que practique, de cómo ellos sirvan, de cómo hacemos las cosas, necesitamos entregarnos. Y dice, asimismo por nosotros, ofrenda. Me gusta mucho eso, hermano. Ofrenda y sacrificio a Dios. Hermano, estamos viviendo tiempos cruciales donde necesitamos, y lo que hagamos, donde estemos, lo que hablemos, tiene que ser ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Usted debe preguntarse, Señor, ¿está exhalando ese olor? ¿Estoy siendo grato con lo que hago, con lo que vivo, con lo que hablo, con lo que practico? ¿Qué ven en mí, Señor? Yo debo autoevaluarme, revisarme todos los días, hermano, preocupado por practicar esto. Amén. Entonces, cuando la ofrenda era puesta en el altar, mirando este versículo 2, y quemada, había algo, hermano, subía, aleluya, subía un aroma agradable a Dios. Que lo que usted y yo, hermano, hagamos, pueda subir un aroma agradable a Dios, que Dios dice, esto sí me satisface. Que lo que está haciendo X, hermano, pueda satisfacer a Dios. Dios nos ha dado ahora los sectores, estamos con un sinnúmero de servicios, pero es una oportunidad para que usted y yo podamos mirar que ese aroma pueda subir a Dios. No es hacer algo por hacerlo, no, eso no es un cautivo. Cautivo es aquel que se rinde, que hace lo que Dios quiere, que hace su voluntad, amén. Y eso representa nuestra consagración. Gracias al Señor. Consagración, hermano, tiene que ver con un olor, tiene que ver con un perfume, con una fragancia, con agradarle a Dios. Consagración no es que usted se utilice X cosas, se ponga ciertas vestiduras, no. Es que eso, lo que practico, donde estoy sirviendo, llega a Dios y Dios se está agradando con lo que hago. Sea en el servicio de jóvenes, sea en el servicio de niños, sea en lo que hagamos. Ese olor debe exhalar. Amén. Yo necesito considerar todo esto, hermano, para poder ser ese que se rinda. Amén. Y siguiendo con todo este punto,
miraba algo también interesante con la parte de la consagración. Y es importante que nosotros estemos claros dentro de este ministerio, donde este tema del cautivo y el grato olor, hermano, dice que cuando nos consagramos a Dios somos como un sacrificio puesto sobre el altar. Yo quiero reiterar algo acerca de Romanos 12, porque Romanos 12, por favor, nos proyectan ese capítulo 12 de Romanos, capítulo 1 y 2. Es interesante porque ahí vemos el cuadro de un cautivo. Amén. Gracias al Señor por esta cita de Romanos capítulo 12, dice así: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, hermano, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermano, hoy necesitamos ver cómo nos estamos presentando. A veces somos indolentes, somos indiferentes a muchas cosas. Hermano, necesitamos mirar, considerar todo esto. Yo necesito presentarme. Pero ¿quiénes son los que se presentan? ¿Quiénes son los que están con esa angustia, con esa? Es aquellos que son cautivos, aquellos que se han rendido, aquellos que se han dejado vencer por el Señor. Son aquellos. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos un cuadro de un cautivo. ¿Qué es un cautivo? Aquel que conoce la voluntad de Dios, aquel que sabe que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. No estamos aquí para hacer nuestras cosas. Dios no nos trajo a la vida de la iglesia para que nos tengan en cuenta, para que... No, hermano, estamos aquí para ser esos cautivos, esos que cada día se dejan vencer, para que ese olor pueda exhalar y podamos, donde estemos, hermano, las personas puedan ver. Entonces, mirando todo esto, mirábamos cómo compartíamos estas tres cosas de la buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, este es un cautivo de Dios, aquel que practica, que vive esto, es un cautivo. Mire, hablemos un poco de Pablo. Pablo hace esta afirmación en los que se salvan y en los que se pierden. Yo quiero que leamos Juan capítulo 3, vamos a ir al libro de Juan. Ahí miramos dos cuadros, dos tipos de personas que hoy necesitamos reiterar y estar claros, hermanos, para que podamos avanzar conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Mire cómo dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18 dice: el que en él cree no es condenado. Y sigue, dice: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí vemos un cuadro dentro de este versículo 17 y 18 de Juan capítulo 3, vemos dos tipos de personas. ¿Cuál? El que cree y el que no cree. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, ya ha sido condenado. Así lo muestra la palabra, porque Jesús no vino al mundo a condenar, vino a salvar, hermano, y eso necesitamos estar claros. Entonces, que Dios nos guarde, hermano, podamos estar en aquellos que creen a la palabra, que creen a todo lo que el Señor nos está hablando. No hay tiempo para consentir ciertas cosas. Estamos, hermanos, para que creerle a la palabra. Somos aquellos que estamos claros, como lo mostraba el Señor a través del libro de 2 Corintios 2:14. Él nos lleva de triunfo. Es Él el que nos lleva. Usted y yo no podemos, por mucho que tratemos, por mucho que insistamos, no vamos a lograrlo. Siempre es Él el que nos va a llevar. Amén. Y siguiendo con esto, entonces, mirando los dos tipos de personas, uno es para muerte, uno es para vida. También el Señor nos ampliaba ahí mismo en Juan 3, 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermano, vuelvo y reiteramos la parte del que cree, del que no cree. Yo creo que los que estamos aquí frente a esta comunión de vida somos aquellos que creemos, somos aquellos que expresamos ese olor, somos aquellos, hermanos, que nos dejamos vencer, somos aquellos que nos rendimos.
hermano, y no estamos en este cuadro de condenación. Somos aquellos que buscan cada día, hermano, y para ir cerrando, mire, dice que somos aquellos que practicamos. Aleluya. Gracias, porque si vivimos la palabra, somos testigos del olor grato de Cristo para Dios. Hermano, olor de vida para los que se salvan, olor de muerte para los que se pierden. No estamos en ese cuadro de los que se pierden, estamos en el cuadro de la vida. Aquellos que cada día nos preocupamos, hermano, por practicar, por ser cautivo. Que si, hermano, llega el día, yo necesito leer la Biblia, yo necesito entregar un periódico, yo necesito hablarle a las personas. Eso es uno que practica, es un cautivo de Cristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos lleve, hermano, a una realidad interior, que Dios pueda saturarnos, que pueda cada día con su amor poder ser esas personas que se rinden, que son vencidas por Él, para que este olor pueda ser exhalado, hermano. Y todo lo que hagamos, hermanos, sea con un resultado, y es la vida. Que Dios nos siga saturando con su espíritu, nos siga llevando a esta realidad, y que juntamente mi familia, conmigo, podamos ser esos cautivos diarios que el Señor quiere. Que Dios siga bendiciéndolos, hermanos, que Dios siga supliendo, sustentándolos en todo. Los amamos. Que el Señor siga con cada uno de ustedes. Jesucristo es el Señor. Y ahora vamos a pasar a unas profecías. Quiero que ahí sentado, hermano, esté en ese mismo espíritu, rendido al Señor. Recuerde, déjese vencer. Ese es el camino, ese es el secreto. Dios les bendiga. Jesucristo es el Señor. En esta reunión, y bueno, gracias al Señor que hoy, hermanos, nosotros tenemos que ser esos cautivos y que exhalan, hermanos, y exhiben ese olor fragante de Cristo. Nuestro vivir sea muerte, y nos unamos a ese misterio de la iniquidad que ya opera, bueno, pero la forma, hermano, la manera de nosotros contrarrestar esta situación es usando nuestro espíritu. Ahora, si nosotros no usamos nuestro espíritu en medio de este ambiente hostil, hermano, nosotros vamos a estar, hermano, vamos a ser presa fácil para que seamos uno con el misterio de la iniquidad. Por eso el Señor nos animaba y nos daba ese encargo a traer los hermanos y de la palabra, que debemos, hermanos, usar nuestro espíritu en cualquiera sea la situación en la que nosotros estemos. Entonces, hermanos, gracias al Señor que nos está llevando a ser esos cautivos, esos derrotados. Yo tal vez soy todavía muy fuerte, muy altivo, pero, hermano, el Señor nos está llevando a ser esos cautivos que exhiben ese olor de Cristo. Porque al final, hermano, nosotros necesitamos tener mucho cuidado, que el Señor nos mostraba, de que no podemos perder la referencia. Si nosotros vamos a usar nuestro espíritu, en este tiempo se ha perdido la referencia de la palabra, y si nosotros, hermanos, nos unimos a eso, vamos a fracasar, y el Señor nos quiere llevar, hermanos, de triunfo en triunfo. Entonces, que el Señor, hermano, nos ayude, y para continuar con este profetizar que estamos teniendo, un grupo de hermanos preparó ese profetizar para seguir edificando la iglesia. Y aún hay más. Después del profetizar, hermanos, hay unos anuncios muy importantes. Así que usted no se despegue de la transmisión. Quédese ahí porque el Señor tiene mucho más para edificarnos. Amén. Jesús es el Señor. Hermanos, como hijos de Dios no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, las artimañas, las trampas que Él tiene en contra de nosotros, tratando cada día de neutralizar nuestro espíritu para que nosotros no lo ejercitemos. Y también Él trata cada día de robar nuestra comunión con el Señor para que dejemos de orar, dejemos ese sacrificio continuo como el Señor nos mostraba el día martes en el libro de Daniel, esa oración continua que necesitamos hacer diariamente en nuestras casas, en el trabajo, donde estemos en la calle, hermano.
haciendo deporte, en las actividades que estemos haciendo, hermanos, necesitamos ejercitar cada día nuestro espíritu. El enemigo que intenta desde que nosotros nos levantamos, robar nuestro tiempo en cosas para que nosotros no le dediquemos tiempo a la palabra de Dios, no le dediquemos tiempo a la oración, no le dediquemos tiempo el ejercitar nuestro espíritu. Entonces, gracias al Señor, porque el Señor lo que desea de cada uno de nosotros, hermanos, es que cada día ejercitemos más nuestro espíritu, que estemos conectados continuamente con el Señor. Así podemos derrotar al enemigo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amados hermanos, el Señor esta semana nos viene a animar, nos viene a hablar de que estamos en una guerra y que no podemos bajar la guardia. Necesitamos saber que así como el enemigo de Dios tiene artimañas para la vida del hombre, la vida de cada uno de nosotros, también Dios tiene un plan. Y en esta semana había un título de un día que me encantaba mucho, dice los planes de Dios para nuestra vida. Hermanos, el Señor tiene planes para su vida, créalo. Y esos planes son de que nosotros podamos vivir con esa sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Me gustaba mucho que hay un ministerio y hay un ministro, ¿verdad? Y ese ministerio no tiene sentido si no hay ministro. Tengo que decirle, amado hermano, que usted es un ministro de Cristo. Usted es un ministro de este ministerio. Y el ministerio es el que nosotros hoy estamos viviendo. El predicar el evangelio, el hacer la voluntad del Señor. Me gustaba una parte que decía aquí, que dice: considero algo espectacular y vibro cada vez que disfruto de este versículo y ellos le han vencido. Está en Apocalipsis 12:11. Este versículo nos habla de aquellos que vencieron a Satanás. Hermanos, nosotros no podemos ser esos que declaran cosas negativas para nuestra vida ni para la vida de nuestra familia. Necesitamos declarar que somos victoriosos, que nosotros tenemos la victoria porque ya el Señor venció a Satanás y que nosotros también la tenemos en cualquier situación, en cualquier calamidad que tenemos, ya tenemos la victoria. Y eso nos debe animar a cada día a ser esos ministros competentes del nuevo pacto. Amén. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Gracias al Señor por esta palabra que estamos recibiendo en esta semana, a través de la palabra profética y a través de los hermanos que están a nuestro frente, que ha sido de mucha bendición para nosotros. El Señor nos muestra a través del libro de Juan, el Señor dijo una frase que dice: consumado es. Esta frase nos demuestra que Cristo, al morir en la cruz, completó la obra, esa obra de Dios que era necesaria para que nosotros pudiésemos estar en la presencia de Dios. Hermano, esta frase debe producir un gran impacto en nosotros hoy, porque mediante esta frase el Señor venció a aquel que tenía el poder sobre la muerte, sobre el diablo. Cristo venció el mundo, el pecado. Él venció nuestro viejo hombre. Entonces, hermanos, no podemos ser esos cristianos que demuestran el poder de esas cosas, del poder de las tinieblas, diciendo: el pecado es fuerte, el mundo me llama, el mundo es atrayente. No, nosotros debemos ser esos cristianos que demuestran el poder de Cristo. Nosotros debemos creer que todo está consumado mediante la muerte y la resurrección. Entonces, nuestro vivir debe demostrar el poder de ese general, el poder que llevó cautivo al que iba a la muerte. Hermanos, aquel que nos transportó de las tinieblas para el reino de su amado Hijo. Hermano, ese debe ser nuestro vivir como hijo de Dios, que vive en triunfo, que cree a lo que está escrito.
Hermano, debemos vivir bajo ese poder de la victoria, el poder ese general, hermano, que Cristo tuvo en la cruz por nosotros. Jesús es el Señor. Aleluya, porque el Señor Jesús desea que seamos sus cautivos. Es ahí donde Él es victorioso. Ustedes y yo muchas veces hacemos y deseamos cosas que son contrarias al deseo y a la voluntad de Dios. Por tal motivo, hermanos, esto es una lucha diaria. Pero aleluya, hermanos, porque hay una solución. Y esta es dejar que el Señor reine en nosotros siempre. Ustedes y yo necesitamos manifestar ese olor de Cristo, ese olor grato, ese aroma que no se ve pero se siente. Con nuestro vivir las personas pueden percibir en nosotros ese aroma, ese olor, esa manifestación que viene de Cristo. Hermanos, el Señor nos está haciendo una invitación y es que nos rindamos a Él, que seamos sus cautivos voluntariamente. Consagrémonos al Señor siempre. Y es ahí donde tendremos ese buen perfume, ese buen aroma que Él desea. Amén. Amén. Hermano, esta palabra tan rica que el Señor nos viene dando y quiere que nos consagremos más a Él, quiere que seamos ese olor fragante para que el Señor coloque su mirada en cada uno de nosotros. Pero Él viene a advertirnos, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, estas palabras son palabras de advertencia que el Señor viene a darnos para que nosotros nos consagremos más a Él. Aleluya por esta palabra, porque yo quiero consagrarme más a Cristo. Hermano, pero ¿cómo quiere el Señor que hagamos esa buena voluntad, agradable y perfecta? Es cuando estamos trabajando en su obra, cuando estamos llevando su palabra a los conciertos. Hermano, el Señor es nuestro pastor. Dice que Él nos pastorea siempre. Hermano, por eso Él es la luz del mundo, el cual viene a mostrarnos el camino. Hermano, debemos creer y seguir continuando en esta carrera. Esta palabra es para que usted y yo la sigamos ministrando, sigamos llevando esta palabra a nuestros vecinos, a nuestra familia, para que Dios se agrade de nosotros. Hermano, allí nos estamos colocando en el altar y estamos haciendo que el Señor trabaje en nosotros. Por eso, gracias al Señor por su palabra, porque una palabra de aliento. Hermano, Dios no vino a condenarnos. Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para liberarlo. Hermano, usted y yo debemos creer en esta palabra. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Le damos gracias al Señor por esta palabra ministrada esta tarde, también por esta rica profecía a través de nuestros hermanos, donde fuimos muy edificados. Ahora nos prestamos a recibir unos anuncios muy importantes de parte de nuestro Señor. Queremos que usted esté muy atento, esté comentando, aun si tiene donde anotar, hágalo, pero lo importante es que usted esté ejercitando su espíritu para que reciba cada encargo de Dios, para que podamos estar orando. Amén. El primer anuncio de parte del Señor es que hay una conferencia con nuestro hermano Julio Sánchez. Amén. Gracias al Señor. Esta comunión va a ser regional, Cesar y Guajira. Como todos sabíamos, había una comunión con nuestro hermano en el mes de mayo, pero por toda causa de esta pandemia no se pudo realizar. Pero a través de estos medios,
Dios va a realizar una comunión victoriosa y Dios desde ya lo está invitando a usted para que podamos unirnos a través de estos medios, así como estamos haciendo ahora mismo. Así vamos a disfrutar esta palabra de amor y de edificación a través de nuestro hermano Julio. Entonces los días que vamos a estar en esta gran conferencia con nuestro hermano Julio va a ser el 29 de agosto, que cae sábado, desde las 6 de la tarde hasta a las 8 de la noche. Y continúa esta comunión de vida, de amor, el domingo 30 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Amén, hermano. Entonces, para que esté orando, más adelante se estará dando detalles, esté pendiente de todas las transmisiones, de los grupos de WhatsApp. Pero lo principal, estemos orando, amén, para que esta comunión sea de mucha vida y mucha edificación, amén. Hermano, también hay otro anuncio muy importante, esté atento, esté orando, aún si usted quiere estar comentando, recordando, hágalo en este mismo instante. Dice, comunión con toda la iglesia, amén, para rumiar y un pastoreo de amor. Esto comienza desde el 13 de agosto, mire, el 13 de agosto cae jueves, todos sabemos que hay una reunión de Alabemos Juntos, todos los jueves a las 7, pero este día va a ser de muy especial y muy dinámica. Vamos a alabar al Señor, pero también va a ser la reunión de jóvenes aquí en la iglesia en Valledupar. Esta reunión se va a unir este día con la reunión de Alabemos Juntos. Vamos a disfrutar todos los jóvenes la palabra profética el 13 de agosto, un jueves a las 7 de la noche. Pero hay algo muy especial para toda la iglesia y usted debe regocijarse con este gran anuncio. Y es que el 15 de agosto cae sábado. El Señor hace un llamado y convoca a toda la iglesia a las 7 de la noche para rumiar la palabra profética, para tener un pastoreo de amor, y es por medio de una plataforma llamada Zoom. Amén. Para que tengamos una oportunidad, un tiempo lindo, para que nos podamos ver. También no podemos vernos físicamente, pero va a ser una oportunidad para vernos aún desde las cámaras. El Señor va a dar más detalles más adelante para que muchos hermanos probablemente no tengan esta aplicación en los celulares. Dios va a guiar a los hermanos por medio de los portátiles, computador, pero es para que estemos orando. El 15 de agosto, sábado, por Zoom, hermano, va a ser una reunión muy gloriosa. Entonces desde ya los animamos para que esté orando y prepare su corazón. Amén. Queremos anunciar también que llegó el nuevo alimento diario. Amén. Jesús es el Señor. Llegó la palabra profética, llegó la comida, el alimento espiritual. Y es el segundo tomo de la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. El segundo tomo es Las Promesas de Dios. Amén. ¿Qué tal si usted comenta en este mismo instante y coloque, diga, las promesas de Dios? Amén. Entonces, queremos anunciar a toda la iglesia que este alimento diario ya lo tienen los hermanos de servicio de su sector. Cada hermano de servicio lo va a hacer llegar a su casa. Y este tiene un precio de contado de 13,000 pesos. Amén. Hasta el 16 de agosto. Y para que usted lo adquiera, si no tiene el total de este dinero, usted lo puede apartar con 10,000 pesos y los 5,000 restantes, porque es financiado, hasta el 6 de septiembre. Entonces animamos a toda la iglesia a hacerse a la palabra profética. Ningún hermano puede faltar. Todo esto desde ya se da con anticipación para que todos podamos tener el alimento diario. Amén. Jesús es el Señor. También queremos recordar a los hermanos de servicio que mañana lunes a las 7 de la noche el Señor nos tiene su comunión, la comunión que el Señor nos convoca a todos estos ministros del Nuevo Pacto para seguir con la comunión y la dirección en cada sector para que el Señor siga coordinando a cada sector. Amén. Entonces mañana los hermanos de servicio 7 en punto de la noche. Amén. Recordamos también el día martes la reunión de oración, cada sector de 6 a 7. También recordamos la palabra profética a través de nuestro hermano Julio, a través del canal de la iglesia en Bogotá, 7:30 todos los martes. El Señor nos lleve a ser fiel y podamos seguir disfrutando de esta palabra. También el día miércoles, como todos los miércoles, 7 en punto de la noche, el Señor nos tiene una palabra de ánimo, pero a la vez también una palabra de mucha advertencia para todos nosotros. El jueves, esta rica comunión alabemos juntos, 7 p.m., una hora de oración y alabanza, y ha sido de mucha ayuda para todas las iglesias. Amén. El día viernes también recordamos la reunión ministerial por el canal de la iglesia en Valledupar,
la palabra ministerial, la palabra profética a través del alimento diario. 7 en punto de la noche, el Señor sigue recordando a toda la iglesia. Asimismo, el día sábado, la reunión de jóvenes por el canal de Give Music a las 7 de la noche. Amén. Queremos recordar una vez más a todos los hermanos los diezmos, la ofrenda y los votos. Los hermanos que probablemente no han ha sido llegado este sobre, hermano, al local, puede hacerlo, puede llamar el hermano servicio de su sector para que podamos, hermano, seguir siendo uno en la obra de Dios, para que podamos suplir la necesidad de la obra. Y usted necesita recordar algo: el evangelio debe avanzar. Amén. Entonces recordamos a toda la iglesia que podamos hacer llegar cada sobre, amén, para suplir las necesidades de la obra del Señor, amén. Entonces ahora mismo invitamos a la iglesia, ahí desde su puesto, cierre sus ojos, vamos a orar, dándole acciones de gracia al Señor por esta comunión de vida, de amor que nos acabó de regalar, amén. Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Señor, te damos gracias por esta comunión preciosa que tú nos diste. Gracias por los profetas que tú usaste. Sigue bendiciéndole. Señor, que esta palabra haya sido luz para cada uno de nosotros. Que podamos tener experiencia genuina con esta palabra. Que podamos tener olor fragante hacia las personas. Que podamos manifestar este Cristo maravilloso a muchas personas. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a la iglesia. Guarda a cada hermano de cualquier virus. Haznos invisibles, cúbrenos con tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Amén. Jesús es el Señor. Dios los bendiga. Amén. Otro medio pues no hay.
salvación.